Bienvenidos a su programa Con Esencia, que se transmite desde las magníficas instalaciones del Club de Golf Pulgas Pandas, Aguascalientes, México. Hoy nuestro programa se enaltece con la presencia de Miguel Aguilar, matador de toros. y con... Buenas tardes, soy Diego, productor de Bodegas Bonat. Bien, pues vamos a iniciar este magnífico programa que ustedes ya ven, el tema, caray, viene pero súper bien. Matador, cuando una persona llega a, pues, a desarrollar su oficio y la pregunta es de esa profesión, oiga, ¿cómo le nació a usted ese gusto, ese interés, esa pasión para realizarse en lo que es usted? ¿Cómo fue que nació en ustedes? Pues bueno, creo que todo influye desde la familia. Mi hermano fue matador de toros y sin duda fue el que me inspiró para ser torero. Lo gracioso es que nadie en nuestra familia era taurino, ni siquiera tíos, ni abuelos, ni papás tenían ni siquiera imaginación sobre el toreo. Fue un vecino de mi hermano cuando era muy niño, que la familia de ese vecino, Felipe Ortega, sí era muy taurina y lo invitó un día a la Academia Taurina para divertirse, para jugar, para pasar la tarde, y a partir de ahí mi hermano le gustó mucho torear y al final él se hizo matador de toros y es por eso que yo soy torero también. Al ver ya que su hermano seguía, digo, pues seguiré tus pasos. Sí, totalmente. Yo veía a mi hermano como mi héroe, no era mi hermano mayor. Me llevaba 9 años y pues yo quería ser como él. Si él hubiera sido futbolista o cualquier otra profesión, sin duda yo hubiera intentado por ese giro, pero gracias a Dios fue torero y qué fortuna, la verdad que me siento un privilegiado. Y en los primeros pasos que da la academia y que se empieza a desarrollar en el tema, ¿cómo es que se empieza a sentir en ese ambiente? No, bueno, yo me sentía con una comodidad absoluta, ¿no? Gracias a que mi hermano evidentemente pues ya me protegía un poco más porque él era ya matador de toros, no estaba solo, ¿no? Del todo, pero sí mi hermano fue muy duro conmigo desde un principio para que de verdad me decidiera si quería ser torero. No, él no me lo puso fácil, él sabía lo duro que es esta profesión, lo complicada que es, y él me exigía bastante precisamente por eso, para que si mi decisión era un sí, que la verdad la tuviera consciente y que él viera que por lo menos tendría capacidad. Ujú. ¿Y cuándo es, como a qué edad es cuando ya se enfrenta, vamos a decirlo, a pasarle a un animal, como a qué edad? Pues la primera vez que toreé fue a los 9 años. Ajá. A los 9 años y pues a partir de ahí fui evolucionando como torero, mis capacidades, podía cada vez más con vacas más fuertes, porque al principio siempre empiezas con vacas, porque pues es la forma más fácil de prepararse por los tentaderos. Entonces, pues ahí más o menos a partir de los 9 años fue cuando empecé a torear y ya toros o novillos o becerros a partir de los 12 años. Ahí fue cuando ya mi hermano me empezaba a exigir un poquito más. Y así fue, pues sí, lógico, gradualmente, ¿verdad? Exactamente. Y cuando vamos a decir, ¿tuvo novilladas sin picador o ya fue Sí. directo con picador? Sí, yo estuve en la Escuela Taurina, Espectáculos Taurinos de México, y debuté sin caballos en una plaza de toros en Cinco Villas, Texcoco, y luego toré la Plaza México, que hicieron una novillada sin caballos que nunca se había hecho, y fui de los primeros que la toreó. De hecho, corté una oreja y fui triunfador de esa temporada. Qué bien. Y después me fui a España. Iba con una beca de 10 meses que me la otorgó Espectáculos Taurinos de México y al final fueron 5 años becado. Estuve allá como novillero sin picadores, con novillero con picadores, y el último año regresé, me hice matador de toros. Tomé la alternativa en el 5 de febrero de 2022 en la Plaza México con el Juli y el Payo. Y bueno, en resumidas cuentas es más o menos el trayecto que he tenido, pero claro, en cada etapa como torero se viven cosas muy, muy interesantes. Oiga, qué padrino y qué testigo, ¿eh? Sí, nada mal. Ah, vamos, no, de lujo, qué bien, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias.
¿El ganado de dónde era? El ganado fueron 3 toros de Begoña y 3 toros de San Miguel de Mimiahuapan. Vámonos. No, no, redondo. Sí, un cartel Fíjese normal, tuve la fortuna de triunfar, corté 2 orejas y salió a hombros, salió a Plaza México. magnífico. Qué padrinos y qué ganaderías, ¿eh? Sí. No, no. Felicidades, felicidades. Qué bueno que todo pues, fue en una conjugación. Así era como usted se lo merecía. Qué bueno. La vida te premia, ¿no? Cuando haces esfuerzos. Qué bien, muy bien. Bueno, y en las corridas de toros, el aficionado saborea, palatea las faenas, porque es de corazón, de sensibilidad, de sentir. Así los vinos, Diego. Así los vinos. Se saborea, se paladea, se siente el calor de los vinos. ¿Qué nos platicas de tu vinícola, de en tus viñedos? Platícanos. Bueno, nosotros somos una vinícola orgullosamente aquí de Aguascalientes desde los orígenes. Mi papá estudió en Francia la vitivinicultura, por lo mismo él me arraigó el tema del vino desde muy pequeño. Y yo siempre crecí que en algún punto de la vida iba a tener pues una empresa de este estilo, ¿no? Porque pues es un ambiente de entrada sin salida. No me dejaron mentir todas las personas que empiezan a involucrarse en el tema del vino. El buen decir, pues ya no se alejan, porque la verdad es un ambiente llena de gente muy culta, gente muy social, muy amable, gente muy amable que te hace quererlos, ¿no? Entonces, literalmente empieza posiblemente como un negocio, pero ya se vuelve parte de la identidad de una persona. ¿Y hasta qué punto? Es difícil decirlo porque ya cuando entré en este giro, investigando un poco sobre mis ancestros, por así decirlo, mi abuela me contó que mi bisabuelo también producía uva para don Nazario Ortiz Garza, que pues en aquel entonces era para el brandy, que como ustedes ya saben, el brandy antes de ser un destilado, pues se tiene que fermentar la uva en vino, ¿no? Sí. Y uno pone a pensar y dice, bueno, es que realmente es muy importante destacar que todas las personas que somos mexicanas, sobre todo de arraigo agrícola, pues entender que tenemos siempre un roce con esta bebida porque es algo que a veces en el momento actual lo entendemos que sí es parte de nuestra identidad, como lo es el tema de la tauromaquia, ¿no? Sí, no, no. Aquí en México, pues sí, tantas regiones que es de los vinos. Aguascalientes, pues se identifica de pleno, ¿verdad? Y aquí vemos que usted trae una botella magnífica. ¿Podemos ver de qué tipo de vino es? Sí, lo tenemos aquí temperando para que la podamos degustar, si gustan. Sí, como Tenemos un vino tinto con paso, una crianza en barrica francesa y americana. Es un ensamble de 2 uvas, una Malbec y un tempranillo. Tiene unos 13.8 grados de alcohol. Obviamente es vino aquí del municipio de Asientos, de aquí de Aguascalientes, y vinificamos en Ponar, que está pasando Plaza Cuatro Hojas entre el segundo y tercer anillo. Somos la única vinícola urbana. Oh, muy bien. Pues, ¿qué le parece si le damos Encantado. el toque de paladar Sí, con gusto. Ya rompió el día. tiene el Lago descorchado. sí, no, sí, así, aquí se lo proporcionamos. Sí, No, ya vienes prevenido. pues Debe de ser, ¿verdad? con el gusto de... Tratamos de... El tema del servicio a la hora de abrir un vino es importante, pues, romper bien la cápsula y sobre todo mucha gente utiliza muchos tipos de descorchadores y muchas veces es tema de conversación, que si el de la bailarina, el de un tiempo, 2 tiempos. La verdad, mi favorito es el de 2 tiempos como el que aquí tenemos, Sí. pero yo aconsejo que utilicen el que en casa se les facilita, ¿no? O sea, la idea es abrir la botella sin romper el corcho y esto lo queremos hacer para pues, poder evaluar cómo estuvo almacenado el vino y pues no contaminarlo con pedacitos de corcho, porque pues no es nada lindo estar ahí escupiendo pedacitos. Sí. ¿Y cómo es eso que nombraste que de la bailarina?
La bailarina. Ah, lo que pasa es que hay muchos tipos de descorchadores, ¿no? De un tiempo, 2 tiempos, y hay uno que es como el de los bracitos, por así decirlo. Ese es. Yo le digo bailarina, no sé cómo. Sí lo conocemos, así como no. Entonces, Y yo también lo había oído. ¿pueden servirles? Sí, como no, aquel matador. Yo también lo había oído nombrar que le llamaban la mariposa. Ah, no, no, no. Y luego dije, bueno, pues, bailarina, mariposa. Sí, no, sí. Siempre hay conceptos cruzados, ¿no? Ah, correcto, sí, así es. Así es. Bueno, desde el color, ¿eh? Bienvenido, ya en el color de inmediato se ve, sí. Qué bien. Yo la verdad me gusta el vino, pero conozco muy poco de degustación. Pero la verdad que sí me gusta. De hecho, una de mis uvas favoritas es Melbeck y Tempranillo. Un vino que me gusta mucho, no sé si lo conocerás, es Emilio Moro. Esa vinícola me gusta mucho. Sí, tiene como 3, 4 generaciones, Sí, ¿no? sí, De sí. España. Y lo he probado, me gusta bastante y creo que los vinos españoles han hecho una importante función junto con el mundo taurino en introducir una mezcla de cultura, por así decirlo, de la gastronomía, como la que es la paella, y así el vino, ¿no? Creo que el mundo taurino ha ayudado mucho a que la gente, por ejemplo, al menos de Aguascalientes, haya tenido al menos un primer acercamiento, ¿no? ¿Cuántos no de los que nos están escuchando han tenido, pues, una reunión familiar, una paella y no falta el vinito tinto, ¿no? Sí, no. Que la verdad, si me dejan recomendar, pues no solamente los pintos, si no he ido a España, pero he escuchado que hay paella de conejo. Sí, claro. Entonces yo me imagino que ha de haber como una gran variedad con un blanco, un rosadito, ¿por qué no? Sí, yo creo que la diferencia entre México, digo, al final, por comparar culturas, ¿no? Que al final venimos de una cultura muy europea, muy española, es que el vino tinto allá es como un tequila aquí. O sea, la gente come con vino tinto, todos los días se echan una copita, y no por el simple hecho de que sea taurino, es un tema de cultura y un tema Sí. porque es un vino nacional. Y es verdad que aquí en Aguascalientes, o más de quizás muchos mexicanos pensamos que el vino tinto lo asociamos nada más a la tauromaquia o a lo que conocemos, o a nada más cierta comida, ¿no? Y creo que es un vino, una bebida que se puede tomar en cualquier momento del día, ¿no? Y cualquier carne. Sí, como en este momento se puede tomar. Pues salud. Salud. Mira qué bonito se oye. Son campanillas. Sí, mira. Ay, Dios mío. Nunca hay que quemar una copita de vino, ¿eh? Nunca. Está un poquito frío, pueden ver que la copa se está empañando. Dicen que el vino se toma a temperatura ambiente, bueno, dependiendo de dónde nos encontremos y de la temporada del año, pero pues recordemos que aquí Aguascalientes es un poco semiárido, Sí. caliente. Aconsejamos siempre que los vinos tintos, sobre todo los jóvenes que no pasan por barrica, unos 12 grados de temperatura, pero contemplen que si se lo van a tomar en una tardecita calurosa, pues enfríenlo un poquito más, porque si llega a los 12 grados y luego lo sirven como lo tenemos aquí en la copa, pues se va a empezar a calentar y pues no queremos, ¿no? También es muy propicio pues contar con una hielerita, con hielito, a meterlo, sacarlo, estarlo templando. Incluso si no quieres que se enfríe demasiado, pues le tiramos poquito hielo y nos va a ayudar a templar. Como Magnífico. Bueno, hemos estado hablando ahorita de el gusto del vino, de que pues muchas personas se inclinan por cierto tipo de vino y otro. En el caso de suyo, Matador, algunas ganaderías que sean de su preferencia, porque hemos escuchado a varios matadores que nos dicen, pues yo prefiero tal tipo de toro, ¿verdad? Como qué tipo porque el toro, digo la ganadería, qué tipo de raza, de sangre, que está. Sí, claro. Yo creo, y ningún torero me va a dejar mentir, el toro que nos gusta es el que embiste. El toro bueno, el que tiene bravura, el que tiene calidad, el que tiene humillación, el que tiene nobleza, el que acomete, el que emociona, el que nos hace pasar miedo, pero también nos hace sentir emoción y sentir eso que es muy difícil de expresar, perdón. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Encontrar un toro bueno. Desgraciadamente,
en las plazas siempre se ven más toros malos que buenos, porque pues es un juego de azar, ¿no? Eso es muy difícil. Jugar con la genética de una ganadería es una cosa de genios. Mis respetos para todos los ganaderos que se dedican su vida como un hobby a Sí, intentar conseguir que un toro tenga una embestida ideal. Y bueno, yo creo que en México tenemos la gran fortuna de tener un encaste, el encaste mexicano, muy único, muy característico, que tiene esa embestida muy de Santa Coloma, que embiste siempre mucho más despacio. Son toros que son listos, muy inteligentes, pero que siempre te prueban, y cuando ven entrega, el toro se termina entregando, ¿no? Esa es la característica del toro mexicano, que en lo personal prefiero que el toro español, porque el toro español, aunque está más definido, eh, es precisamente eso, está definido. El toro bueno es bueno desde un principio, lo va a hacer toda la faena, y el toro malo desde un principio te lo va a decir y siempre va a ser malo. No va a tener esa posibilidad de poder cambiar sus características. Y el toro mexicano creo que sí. El toro mexicano teniéndole paciencia, entendiendo al toro el tipo de toques que necesita, las alturas, las distancias, la velocidad, en qué momento engancharle. Creo que tiene muchísimo más matices y es más rico saborearlo de esa forma, porque incluso para un torero tiene más, pues no sé, pues te sientes más orgulloso poder torear un toro que tiene esas características, muchas teclas, que un toro fácil, porque al final el toro fácil, pues, sí emociona, pero dice poco. Creo que un torero se basa interesa, perdón, cuando tiene la capacidad de entender más toros, ¿no? Y sobre todo tener ese tacto y esa sensibilidad de encontrar sus puntos a favor de los toros, porque no solo es buscar las virtudes ni los defectos. Me imagino que como en los vinos encuentras sus características, sean buenas o sean malas, te gustan o no, es lo que lo caracteriza. Y ya pues, sobre eso vas viendo con qué tipo de carne puede ir, o con qué tipo de alimento puede ir, o qué temperatura te gusta más. Igual el toro. El toro te puede dar unas características que, por ejemplo, por naturales puede ser de una forma y por derechazos es totalmente otra. sí. En los medios de la plaza es una forma y en los tercios son otras. Entonces, eso es lo interesante del toreo, pero sin duda alguna el toro mexicano, creo que somos unos afortunados de ser de este país y tener esas embestidas. Sí, generalmente al toro mexicano sí se muy bien describido, Matador, en referente al toro mexicano. Así es, exactamente, muy bien ya mencionado. Y acá, por ejemplo, vamos a decir qué tipo de plantas, ¿verdad? De la madre, las famosas y queridas parras, Bueno, ¿verdad? Digo, ¿qué tipo de... nosotros en Aguascalientes no nos encontramos en el privilegio de estar en las franjas de producción, por así decirlo, la franja norte, que es el norte de México, Estados Unidos, el sur de Canadá, si no me equivoco, que esa es una franja que pasa toda Europa occidental y que rodea hasta pues, Asia, ¿no? Por así decirlo, Rusia, y la franja sur, que pasa parte de Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Pero tenemos un microclima con una altitud muy importante que nos favorece a dar un vino muy propio y característico, contemplando, pues, no solamente la altitud, ¿no? Sino los climas, o mejor dicho, las horas frío, las horas sol, el tipo de suelo que tenemos. Todo este conjunto de características nos da un terroir o un terruño que no importa que si tenemos una Malbec o una Tempranillo, porque la Tempranillo es una uva española, no nos va a dar igual, aunque tenga el mismo material genético. Y otra variable muy importante es que pues no la tenemos a pie franco en el estado o en nuestro viñedo. ¿A qué me refiero? Están con un porta injerto porque no sé si sabían, pero en el siglo XIX hubo una crisis en el sector vitivinícola a nivel internacional porque pues hubo una crisis de la filoxera que se llevó una enfermedad, una plaga hacia los viñedos europeos, y la solución que tuvieron fue pues literalmente poner raíces americanas, ¿no? De la Vitis rupestris, que sí aguantaba esta plaga en este lado, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos un factor muy importante de muchos variables, por así decirlo, de qué tipo de genoma vamos a poner, qué tipo de planta vamos a poner del injerto, Malbec, Tempranillo,
porque cada una tiene una tipicidad, ¿no? O sea, no es lo mismo la uva Pinot Noir, que nos va a dar un color más suave, más ligero, a un Cabernet Sauvignon, un Petit Verdot, ¿no? Entonces, ahí, ¿tú qué quieres? ¿Qué quiere tu público? ¿Qué quieres como volver a transmitir? Y ahí es entender literalmente nuestra identidad como un país muy cálido, porque si llegamos a probar los vinos del viejo mundo, que entendamos viejo mundo todos los vinos europeos, ¿no? Y los vinos del mundo fuera de Europa, como Estados Unidos, todos los vinos americanos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, por ejemplo, son vinos que son, pues, distinguen bastante por la calidad aromática que tienen, o sea, nos saca de onda a veces esa expresión tan distinta que podríamos llegar a encontrar a vinos europeos, que no están mal, son vinos distintos y creo que un vino mexicano es eso, como comentabas, una analogía con los toros, son vinos muy aromáticos, vinos muy potentes, vinos que incluso llegaron a competir con los vinos europeos o de la corona española, que llegó a haber una prohibición en Nueva España, Sí, las sabemos. en 1600, creo que fue de 1610 a 1630, porque empezó a competir. En aquel entonces los principales compradores siempre han sido los ingleses. Ahora los americanos per cápita, porque, bueno, son una gran economía, ¿no? Pero en aquel entonces Inglaterra consumía muchísimo, ¿no? Entonces, tengo entendido que había un buen negocio por allá y empezó a afectar un poquito los intereses económicos del sector de España. Entonces solicitaron al rey esa prohibición. Sí, sí, sabemos de eso. Esa, para otra probadita, ¿verdad? Es muy importante en el vino, los que nos están viendo en casa, por favor, el vino no se lo tomen como un destilado, el vino nos habla, nos platica, el vino es para acompañar una plática así de sabrosa como la que estamos teniendo, los aromas van evolucionando, conforme el vino se va oxigenando, por eso la forma de la copa, para hacer este movimiento, se le llama laudearla, hace que el vino se oxigene y vamos viendo los aromas, ¿no? Es importante distinguir la calidad, la intensidad, la complejidad, los grupos aromáticos y es padre porque imagínense que estamos en una negociación y cuando una negociación llega a un punto muerto, pues es como una manera de volver a platicar. ¿Y qué te parece el vino, no? Es un tema de interés. Fe, ¿no? Sí, fue la manera de igual, es un facilitador de negocios, no, un lubricante de negocios y un facilitador de amigos, ¿no? Sí, no, así es. Ahorita que dijo de las franjas, oye, recuerdo hace ya unos años, ahorita no sé cómo ande la situación de eso. Aquí en Aguascalientes llegaban, aparte de su magnífica publicidad que mandaban mucho vino de las Californias. O sea, de los viñedos, todo es Santo Tomás y todo eso que había más allá en California y mandaban mucho vino de este tinto. Tengo entendido que nosotros éramos de los principales productores de la uva a nivel nacional, en donde aquí se cosechaba y se mandaba para poder hacer otro tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba Monte, ¿cómo se llama esta? ¿Casino? Caja Domecq. Ah, sí. Ajá, aquí teníamos la producción muy importante. De hecho, hay un libro muy, muy bueno que me gustaría compartir que se llama El Paraíso Perdido. No recuerdo el autor, pero habla muy y documenta muy importante cómo es que llegamos a estar en el esplendor en la época muy importante de los 50, 60 y cómo fue que esto fue decayendo a partir de los 80 por una serie de factores importantes, entre ellos la entrada de México al GATE, que es el predecesor de la Organización Mundial del Comercio, que se abren las fronteras y empezó a haber una serie de sinergias que ya era más fácil, en lugar de procesar aquí el brandy, pues mejor lo importabas con denominación de origen de coñac, ¿no? Directamente de Francia. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a mermar y que sobre todo la industria vitivinícola de México iba más orientada a la producción de volumen y baja calidad. Y ahora el renacer de las vinícolas mexicanas desde el año 2000,
que estoy hablando, la oleada de las bodegas de Baja California, por así decirlo, ya no se enfocan en volumen, sino en calidad, que ya hacen volumen, pero que es más calidad y que aún así la producción del vino mexicano no da abasto a la demanda nacional todavía. Estamos hablando que el 70% viene siendo importado y el 30% es producido a nivel mexicano. Pero no, bueno, digo, lo bueno es de que ya ahorita con el resurgimiento de la uva, de la vid, aquí en Aguascalientes, está tomando ya nuevamente fuerza. En los años 50, a mí me tocó ver las ferias de la uva aquí en Aguascalientes y se hacían grandes. Se aventaban racimos y... Ah, sí, por la hija, sí, y pues iban pasando tolvas, ¿verdad? Sí, camiones por todo. Hay que recordar que en los años 50 el Aguascalientes estaba chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Yo les digo, Aguascalientes estaba chiquito, chiquito, muy bonito, muy bonito. Ahora está, para mí, muy grande, también está muy bonito, pero ya muy grande. Sí, y se aventaban, pero copeteado de uvas. Y entonces, y la aventaba y el público así la recibía, pero eran racimos completos, ¿verdad? Y luego también se hacían corridas de toros, festivales taurinos, en uno que felizmente me tocó a mí ver en los años 50. Fue un festival de la Feria de la Uva. Felizmente guardo el cartel. Y entonces, pues allí conocimos, porque la cabeza del cartel, pues era nada, ni más ni menos, Silverio Pérez. Claro, cómo no. Y entonces, y también el torero Carlos Arruza, y bueno, los que habían sido figura, todo eso no se encuentra. Y allí dice, de la feria de la uva de Aguascalientes, tenía mucha fuerza. Claro, don Nazario pues le dio un gran realce. Y no hay que olvidar que pues, o sea, estamos aquí en Publias Pandas, que el día de hoy es un club de golf con un residencial, Sí. pero era un viñedo. Sí. O sea, toda esta zona era un viñedo, de aquí creo que hasta Zacatecas. O sea, no es hablar poca cosa que Aguascalientes es un estado chiquito, pero que era un importante productor, si no me equivoco, dentro de los primeros 3 o 4, sin Sí. temor a equivocar. Era un emporio, sí, así fue, correcto. Y la apuesta actual que estamos haciendo los productores es, bueno, somos un estado en extensión pequeña, a comparación de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, pero tenemos la capacidad de hacer poco, pero de muy buena calidad. Y afortunadamente en el estado, todos los productores, pues nos conocemos, nos llevamos bien, nos apoyamos. Sí. De repente hay quien tiene un problemilla con una máquina y no hay quien sale al flote prestando maquinaria, insumos. Qué bonito eso. Oye, tengo este problema. No, pues ahí vamos, ¿no? Creo que es un sector muy chiquito, pero que a la vez no deja de sorprenderme que cada vez que te acercas con un productor, de verdad encuentras una persona atrás muy humilde o muy sencilla, muy aterrizada y que de verdad, como siempre he dicho, a mí me conviene que a todos los productores nos vaya bien, porque si a él le va bien y a él le va bien, a mí me tiene que ir bien, por supuesto. Así es la vida, por eso dice uno, lo bueno es saber que a alguien le está yendo bien, porque el bien viene. Lo malo, oye, que está yéndole mal a Julián, no. Entonces, ahora me de giro de esa hora, Entonces, también eso sí, que le vaya bien al vecino, al de enfrente, qué bueno, porque ahí viene lo bueno. Y a propósito de la Feria de la Uva, que va a haber corridas de toros. Así es. Después seguro en la presentación lo que dijo la gobernadora Tere Jiménez, después de 40 años retoma la Feria de la Uva como se hacía hace 50 años, hace 40 años, Sí. que justamente era celebrar la Feria de la Uva, todos esos pues desfiles, me imagino, con los racimos y las corridas de toros.
Y creo que es importante, ¿no? Creo que es una cosa bonita porque creo que en agosto Aguascalientes había perdido pues fechas importantes Sí. dentro de la tauromaquia. Ahora hablando en mi giro, si nos va bien, nos va bien a todos. Ah, sí. Entonces, pues ahora tengo la fortuna de torear el 24 de agosto aquí en Aguascalientes. Y qué bonito que sea dentro de la Feria de la Uva, recuperando quizás una tradición perdida en Aguascalientes. Y que bueno, ¿no? Eso significa que Aguascalientes está en auge y eso para el toreo, para el vino y para la ciudadanía es positivo. Pues qué bueno que nuevamente va a estar en el ruedo. A Dios gracias, yo he tenido la fortuna de verlo torear a usted. Ah, muy bien. Y, ¿no? Magnífico. No he tenido miren, yo soy súper honesto. Me llama mucho la atención el tema de los toros. Yo desconozco. Yo veo que dicen, ¡ole, ole! Pero yo digo, ¡ay! Me la perdí. ¿Qué hizo, no? Yo entiendo que es toda una ciencia. O sea, hay que ver desde la cruz, cómo acomoda. Me llama mucho la atención. Me gustaría aprender muchísimo más. Y creo que eso es algo muy importante que ahora es como una labor muy importante que tienen ustedes los matadores de abrirse a las redes, explicarse, porque es un mundo muy complejo que, pues, si alguien no te introduce a él, como en el tema del vino, no está fácil, ¿no? Y ese es un tema que también trabajamos nosotros desde el tema del vino. Nosotros, soy productor, hay sommelier, hay enólogo, entonces tenemos que trabajar en acercar a la gente porque es un tema que tiene que acercar, que enriquece en todos los aspectos, no solamente en el tema económico, sino en el tema cultural. Tenemos que preservar nuestra cultura, nuestras raíces, porque es un tema que llevamos en la sangre, por así decirlo, ¿no? Y a propósito, ahorita estamos hablando de buenos vinos. Y el público que nos está viendo, que diga, oiga, están disfrutando de buen vino, de muy buena charla y todo. Dijo, yo también puedo disfrutar de un vino así como este. ¿En dónde lo puede encontrar? Miren, pueden encontrar este vino en varios restaurantes de Aguascalientes, como en Tikal, como en Ragazzi, Augustus, que reaperture, pero también lo tenemos en H&B a nivel nacional. Para la gente de Aguascalientes lo pueden encontrar sin problema en Rappi, que es una plataforma digital para que puedan comprar estos vinos en Roble Negro, que es una distribuidora muy aparte de Bonart. Y a la gente que nos ve a nivel nacional, no tardamos más de un mes o dos de tenerlo a su disposición en un superprecio directamente en nuestra página web, en el e-commerce. Pero aún no terminó. La cereza del pastel es que tenemos un punto muy, muy bonito que intenta incentivar el tema de los vinos hidrocálidos, que se llama Roble Negro. Es ahí junto a Bodegas Bonart, es el área gastronómica, en donde podrán encontrar 130 etiquetas de vino hidrocálido. Obviamente las que nosotros producimos, pero lo más importante es que están a un precio muy accesible, el tema es que el productor se sienta en confianza de que sienta que es como su tienda para poder recomendar dónde comprar a un precio preferencial y que la persona llegue, pueda llevarse el vino como una tienda o sentarse, descorcharlo, disfrutarlo, desde unas tablitas de queso, unas tapitas de jamón serrano, pizzas a la leña, un pulpo zarandeado, unos ostiones a la Rockefeller. Entonces es un viñedo de unas 200 parritas en la Mancha Urbana, pasando Plaza Cuatro Hojas. Nos pueden encontrar en Instagram como roblenegro.mx y con muchísimo gusto, pues ahí estamos dando también una pequeña cata de que tú llegas, te sientas, consumes un vino y podemos dar la explicación básica y sencilla desde cómo descorchar la botella, qué se evalúa a la vista, a la nariz, a gusto, porque incluso a veces también incluye el tacto con los vinos espumosos, cómo se siente la aguja en la lengua, o si es un vino tranquilo, por qué sentimos la sensación de la aguja, que es la sensación efervescente de la lengua, está bien, está mal, por qué se ve turbio, eso es algo bueno. ¿Qué hacer también cuando llegamos a un restaurante? Yo creo que todos los productores tenemos la noble tarea de hacer que la gente pierda ese miedo de que cuando llega al restaurante y se siente y se paniquean porque les preguntan, ¿quiere el menú, la carta de vinos? Y tú, tranqui, no pasa nada. O sea,
¿Cómo te gustan? O sea, no nacemos sabiendo todo, ni yo, ni el mejor sommelier del mundo lo sabe todo, ni el mejor productor. Entonces, creo que este tipo de situaciones nos ayudan a que todos podamos consumir de manera responsable el vino mexicano y en este caso el vino hidrocálido. Mencionando que se vienen las fechas la ruta de vinos todo el año, pero las fiestas de las vendimias, que el gobierno ha hecho mucho apoyo con las catas urbanas y ahora cada productor tiene eventos especiales y aprovecho para decir que el 30 de agosto tendremos ahí música en vivo en Bonarti, Roble Negro, que es un lugar pegado y que por favor pues acompáñenos, cordialmente invitados, el admito es gratuito. Y Matador, pues por favor, ¿por qué no le da? Invítenos también a los toros y claro, estamos allá. Sí, yo creo que también pasa lo mismo, ¿no? Las personas que a lo mejor, digo, Aguascalientes sabemos que es un estado muy taurino, ¿no? Con un gran índice de aficionados taurinos. Oh, sí. La Feria de San Marcos, las novilladas siempre son marcos importantes para los hidrocálidos. En la juventud también creo que se ha hecho bastante bueno, ¿no? Ahora es social ir a los toros. Y eso es bueno, ¿no? Porque muchas personas igual conocen y saben que existen los toros y alguna vez incluso han ido a alguna corrida, a alguna novillada, pero precisamente se sienten fuera de lugar o que no pueden comprender el por qué gritan ese olé o por qué sale un señor gordito en un caballo o por qué... Sí. O sea, todas esas cosas creo que sí falta esa cultura dentro del toreo, tener esa humildad de poder explicar, porque evidentemente nadie nace sabiendo y no porque seas hidrocálido o porque alguna vez hayas ido a los toros tienes que saberlo todo, ¿no? Y precisamente también nosotros los taurinos, porque luego hay un sector también de taurinos que son muy puristas, me imagino igual que muchos aficionados al vino que son muy puristas y que prefieren siempre el vino perfecto, buscan la esencia de lo bueno del vino tinto y muchas veces rechazan incluso, reprueban otros vinos también en el toreo. Cuando ven aficionados nuevos quizás se sienten un poco invadidos y no es malo, al contrario, si no dejamos nutrir la afición, pues se muere el toreo, ¿no? Y si no dejamos pues de enseñar cómo se toma un vino, de qué significa o por qué el vino, o por qué en Aguascalientes hay vino, si no se enseña, pues es muy difícil comprenderlo y sobre todo quererlo, ¿no? Entonces creo que el hecho de intentar que cualquier persona o aficionado se acerque a un mundo taurino o al mundo del vino, es importante porque al final sigue nutriendo, ¿no? Ayuda a todos, pues ustedes los productores que evidentemente se dejan la vida por una afición, porque al final, pues es muy difícil siempre vivir de una afición o de una pasión, tienes que tener mucho sacrificio y vocación, y creo que eso es una cosa que el toreo y muchas aficiones arraigadas a Aguascalientes o culturales tienen en común, que es realmente vocación y es querer amar y que la gente ame lo que haces, ¿no? Correcto, sí, muy bien. Y volviendo a lo que habíamos mencionado para el 24 del ya próximo agosto, porque ya el viernes es en agosto, ya, ¿cómo queda conformado el cartel del 24? Pues es el tercer cartel, van a dar 3 corridas. Mi cartel en el que yo participo es la última, con Arturo Saldívar, torero que nació en Tocaticho, bueno, su familia, pero también es prácticamente hidrocálido. Sí. Bueno, creo que él sí nació aquí en Aguascalientes. Y Paula San Román, una matadora de toros de Querétaro, y yo con una corrida también de una ganadería hidrocálida, Puerto del Cielo, del ganadero Daniel Cortina, que precisamente creo que esa feria, al ser tan, pues al final es muy de Aguascalientes, ¿no? Muchos toreros son de aquí de Aguascalientes, evidentemente hay otros toreros de fuera, pero intentan eso, ¿no? Darle empuje a las ganaderías hidrocálidas, a los vinos hidrocálidos. Me imagino que habrá eventos por la Feria de la Uva donde se harán todos involucrados. Y pues bueno, creo que sería muy padre, muy divertido que muchas personas que a lo mejor conozcan del toro pues vayan y los que quieran conocer pues también se acerquen, ¿no? De hecho, la Feria de la Uva, tengo entendido que por parte de Espectáculos Taurinos Monterrey, México, van a hacer muchos eventos que giran en torno al toreo. Va a haber encierros, incluso van a traer los toros como se llevaban hace muchísimo tiempo, no había transporte, entonces de las ganaderías a las plazas venían corriendo, arreando los cientos de kilómetros. Entonces van a hacer algo obviamente a escala, desde la Plaza de Toros Monumental me parece hasta la San Marcos, por las calles, y creo que es una cosa divertida porque aunque no te gustan los toros, pues te acercas a un animal que
que no solo es para torear, que al final esa es su esencia, pero que envuelve tradiciones que se han perdido, ¿no? Sí, sí, no, cómo no, muy bien de eso. No, pues en el cartel en el que va usted, está muy bien redondeado, muy bien. Desde luego que va a llevar mucho público y luego con la efervescencia de la Feria de la Uva. Ahorita que me platicaba relacionado con el vino y de los toros, recuerdo, no hace mucho tiempo, no hace mucho, ¿verdad? En la Plaza de Toros San Marcos mm, fue un festejo taurino y al entrar, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la área de Sombra, pero me informaron que también del lado de Sombra, varias compañías vinícolas, ¿verdad? Estaban, ¿verdad? Con, pues, caballeros y señoritas atendiendo con charolas y dando vino tinto al que entraba. Era un ofrecimiento. ¿Hace cuánto tiempo, Pedro? No hace mucho, no Voy a haber pido la corrida de la ruta del vino de hace 3 años, 4 años. sí, no hace mucho y ya al entrar dijo, se le ofrecía, era un ofrecimiento, no se vendía, ¿verdad? Yo creo que sí estaba muy bueno el vino porque regresaban de donde estaban en los tendidos y dijo, oiga, dijo, no, sí, cómo no, se lo daban, ¿verdad? Y era vino tinto, ¿verdad? Todo el que se ofrecía. Y, y sí, allí decían los nombres, nomás que, pues no recuerdo si tengo en la fotografía de las compañías vinícolas, pero eran locales, eran locales. Y entonces, pues eso también motivó mucho, ¿verdad? Y dice la gente, y se oían mejor los olé, bueno, ¿verdad? Ya no creo que Se la garganta clara, ¿no? sí, no, ya dijo, no, pues sí, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de vender mucho vino para bota. ¿Cómo se llama? El que está pasando Carranza, pegando hacia la derecha. Bajando la calle de Carranza, llegas al Jardín de San Marcos de la derecha en la pura esquina. Ah, la Plaza de Toros San Marcos. Las plazas de todos San Marcos. Ya ven cómo no soy el giro. Ahí van a hacer las corridas. Sí. Ahí arribita hay una tienda que se llama Vino Ofertas y ahí vendíamos el vino con ellos, nos ya tenían en stock. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que me hablaban los dueños y me decían, oye, Diego, fíjate que va a haber una novillada este domingo, creo que es a las 5, pues sacamos permiso de degustación, que entonces es una activación, me dicen una sedecane o algo, no, mejor voy yo porque no es lo mismo, una chica muy bonita que se aprecia, pero no es lo mismo que te expliquen el vino, ¿no? Sí, claro. Entonces yo veía que la gente llenaba sus botas de vino, pero también me percaté que también tienen fórmulas, o sea, Sí, las combinan, son en combinaciones. le decía, ¿qué tiene tu bota? Y me decían, jugo de naranja con carajillo, con sabe qué. Se hacen sus menjurjes. Y de ahí está mi pregunta, tú como torero, si yo voy a visitar tu corrida, ¿cómo tú te tomarías esa bota? Mira, honestamente yo no tomo botas, no, nunca las he hecho, honestamente no tengo, prefiero yo una copita de vino y ya está, ¿no? Pero muchos aficionados taurinos, es verdad que mezclan licores. Creo que algunos mezclan brandy con vino tinto y Coca-Cola y así se lo toman toda la tarde. Realmente desconozco, quizás está mal de mi parte, pero desconozco la fórmula clásica de cómo se prepara una bota, pero sé que lleva vino tinto. Hay otros que solo le echan el tequila, echan toda una botella de tequila para dentro de la plaza se sirven sus tequilas. Lo hacen porque la Plaza de Toros no te deja introducir bebidas o alimentos, entonces, pero sí una bota. Si tú en una bota le metes cualquier licor, te lo dejan pasar siempre y cuando sea bota. Pero ahí yo digo, está bien, digo, a final de cuentas es una manera de consumir hasta cierto punto la tropicalización de un producto, el que es, a ver, si yo me llevo un vino en una bota y la curva dura 2, 3 horas y se me empieza a calentar la bota y me tocó en sol, pues ¿qué vas a ver? Pero bueno, yo dudo mucho que te duren 3 toros una bota. Sí, no. O sea, ahí lo que hacen es
beber y cuentan y o sea, al final una bota supongo yo que llevarán por bolita de amigos o así más de una bota porque creo que una debe ser 1 litro. Se terminará rapidísimo por el calor, evidentemente. Pero sí es verdad que sí es muy tradicional. De hecho, tengo un amigo, el árbitro Chacón, no sé si lo... Lo he oído baloncito. mencionar, sí lo he oído mencionar. Es muy amigo y su papá hace una bota buenísima. Todo el mundo siempre que ve a su papá le pide la fórmula y nunca la entrega. Él siempre viene aquí los 25 de abril porque fue su despedida de soltero y no falta a las corridas de toros y siempre trae esa bota. De hecho, muchos toreros, y ya conocemos esa bota, cuando toreamos y está el papá, siempre pedimos o nos regala. Y está muy buena, pero no sé cuál será la fórmula. Sí, no. Ahorita que menciona Matador, que dice, no creo que después del 3:00 de la tarde todavía le dure a la bota. Esto me recuerda así en lecturas, ¿verdad? De los diestros de antaño, en especial de españoles, ¿verdad? Y nombran a varios, ¿verdad? Así mm, muy famosos. Cuando el toro lo veían así complicado, ¿verdad? Que ya estaba, que decía, trae su maña, ¿verdad? Decían, a este toro, deprisita y vámonos al viento rápido. O sea, esto, 2, 3, y quítatelo de medio. Ahora ya no se puede ser. Y Ahora ya no. del siglo XIX. Sí, claro, antes el torero, entre todo y toro, se tomaba sus copitas de vino o de Sí, coñac, sí. ahora ya no. Ahora, creo que el torero se ha profesionalizado mucho, el torero prácticamente es un atleta y se respeta mucho, porque al final, primero por salud te juegas la vida, si te pegas una cornada y traes 2 tequilas encima, pues en un quirófano es muy difícil que te puedan anestesiar y pues si no te anestesia una cornada de alto riesgo, pues puedes morir, ¿no? Pero sí es verdad que antes sí era un toro malo y prontito le decían capote largo y pin el estribo. Sí, así, dijo, de prisita y rápido, quítamelo, ya. Sí, pues deshacerse porque ya veían, ¿verdad? Por dónde tiraba y dicen, el toro ya te vio. Y luego y dicen los no taurinos, ¿cómo? Pues sí, lo estaba viendo. No, quiere decir que ya le adivinó que está haciendo suerte. Es que, ¿Ya? bueno, que creo que tengo que explicar un poquito, no sé si tú conozcas más o menos el por qué dicen eso. El toro de Lidia no ve colores, no ve figuras como nosotros. Ellos tienen una vista, por decirla, panorámica. Justo de enfrente no ven por la testuz, porque sus ojos están de lado. Y ellos siguen el movimiento. Es mentira que siguen el color rojo, es mentira que ven de color, no. Ellos siguen el movimiento y cuando estás dentro de sus terrenos, que él considera su territorio, pues se defiende y se defiende atacando. Entonces, los toros es uno de los animales más listos que conozco en mi vida. En las ganaderías, pues viven prácticamente 4 o 5 años y ellos conocen a la perfección el camino que utilizan todos los días desde el primer día de su vida para comer y tomar agua. Y solo aprenden el primer día y nunca se les olvida. Saben perfectamente por qué puerta tienen que entrar, porque lo aprenden de tanto que lo hacen, o a lo mejor lo hicieron 2 veces y ya lo saben. El toro de Lidia es tan inteligente que no se puede torear más de una vez. Se torea solo una vez y claro, él va aprendiendo. ¿Por qué va aprendiendo? Porque entiende que lo estás engañando, entiende que él va siguiendo algo, un trapo, que no sabe que es un trapo, que está en movimiento, pero pues nunca lo alcanza. Cuando lo alcanza, sigue, ¿no? Entonces él va pensando, pues, ¿por qué no lo alcanzo? Ah, bueno, pues veo que algo que está aquí siempre parado es el que lo está dirigiendo. Y es cuando dicen, ya te vio. Y el toro, pues ya no va a la muleta como tal, va a todo el bulto que él percibe. Y es cuando dice el toro, ya me vio. Hay toros que lo ven desde antes, que son mucho más listos, o que tienen otras características físicas que a lo mejor no tienen la capacidad de humillar o de tener una embestida larga. Y es por eso que dicen que luego hay toros que ya saben perfectamente dónde estás. Y esos son los toros más difíciles porque antes sí, te los quitabas del medio y listo, los matabas rápido, pero ahora tienes que de verdad justificar el pago del aficionado que pagó un dinero para ir a verte torear y tienes que emocionarlo. Y si es un toro bueno, pues qué suerte, pero si es un toro malo, pues tienes que jugártela, ¿no? De lo que dice el matador, fíjate que es una cosa admirable, digo, muy cierta,
porque a través del tiempo hemos visto toros que salen, ¿verdad? Vamos a decir, ya está en el tiempo, o sea, ya en el tercio de la muleta, ya con el trapo rojo, ¿verdad? Para entendernos. Y desde el principio, una cosa que vemos admirablemente, ya le cita y le dice, quítate y voy contigo. Admirable. Dijo, ¿cómo? Y otra vez, y ya no, ya va a la figura. Dijo, se queda uno admirado. El toro mexicano tiene esa característica, sobre todo el encaste Santa Coloma, Saltillo, que es el encaste que los españoles trajeron a México y pues se mezcló con bovino normal, con bovino manso. Por los años al final se ha purificado esa sangre, pero eso es una característica del toro mexicano, aprenden muy rápido. Te equivocas una vez y ya saben, ya de verdad ya no les pegas un pase más porque saben perfectamente que te equivocaste y le diste una ventaja y no la va a soltar. Pero no la suelta. Hay otros toros que tienen más nobleza y que te permiten quizás más defectos, pero igual no te perdonan. O sea, igual si cometiste un error y te pega una voltereta, pues igual te puede matar. Hay toros que a lo mejor no son tan certeros, pero al final el toro que te pegue una voltereta, una cornada, igual te la sigues jugando, sea bueno o sea mal. Sí, él sigue y da y queda uno y es cuando dice, como dice, ya te adivinó o ya te vio y es cuando el neófito, ¿verdad? Dice, bueno, pues ¿cómo? Pues si los tiene enfrente los tiene que ver, ¿verdad? Pero no, ya, como usted lo explicó, ya quedó entendido y así es, ¿verdad? Porque el neófito dice, pues no me lo explico, ¿cómo que ya te vio, te adivinó? Sí. Es que ya lo explicó, ¿sí? Él dice el engaño, dijo, no, voy contigo, tú me estás engañando, ¿verdad? Y después de agosto, ya tiene algunas otras presentaciones. Pues no confirmadas, aún no están anunciadas algunas, todavía queda un poquito más. Yo creo que en septiembre van a salir algunas corridas, pero sí es muy importante para mí. Este 24 de agosto es una oportunidad buena para que mi nombre vuelva a sonar y poder tener más festejos en Puerto. Un diestro, un matador de su manifestación, de su categoría, de lo que expresa su toreo, debe y merece estar en carteles más continuos. Y esperemos ahora que viene, también digo ahorita pues es primeramente Dios, digo ya entrando de agosto, el declive del año y que venga pues vienen las corridas de la feria de San Marcos y otras corridas y entonces ya otro embalace, pero sí, esta corrida es muy importante porque el cartel está muy redondeado. La feria es muy importante porque es el resurgimiento de la Feria de la Uva y entonces sí, y deseamos de todo corazón que, claro, para los tres, ¿verdad? Porque para los tres se merecen que sea una tarde, cuando es una tarde redonda, pues es cuando todos los diestros les va bien. Sí, claro. Eso es lo que decíamos hace un momento. Si a uno le va bien, que a todo va bien, ¿verdad? Pues para que sea todo aquello. Y entonces ha habido corridas inolvidables, inmortales, ¿verdad? Que pues a todos los diestros les va bien y porque todos se lo merecen, todos los diestros se lo merecen y que entonces ya eso es lo que da. Pues muy bien, el Padre Tiempo nos dice y nos invita que en otra ocasión que nos dé licencia, ¿verdad? La venia dentro del Señor, volvernos a reunir. Esta reunión fue muy agradable, muy enriquecedora, porque se hablaron de los temas. Usted, por favor, dígale al público dónde encontrar este buen vino. Este buen vino lo pueden encontrar en H-E-B a nivel nacional, pero
con mucho gusto les podemos dar una cata particular sobre este vino si nos visitan en Roble Negro, que es en la avenida Paso de las Maravillas 326, y pueden hacernos una reserva o pedirnos mayores informes por Instagram, que es roblenegro.mx. Y Matador, deseándole lo mejor de lo mejor porque se lo merece. Muchas gracias. Y entonces, pues que todo salga. Y primeramente Dios, todo va a salir Así bien. será. Igualmente en la producción y del vino y para todo el público, esta bebida de los dioses, excelente, el vino, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias, amable público, que nos hace usted el honor de seguir en este programa con esencia.